soy la doctora Rocío. Yo la voy a presentar a ella porque traigo su currículum. Ya cambiamos. La doctora Verónica García Gómez tiene preparación académica, es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez de Morelia, Michoacán. Cursó la carrera como médico cirujano y partero, investigadora, conferencista en el campo de la salud, con atención en control cardiometabólico integral. Su experiencia laboral: Hospital Regional Miguel Silva, Morelia; Hospital General Durango, SSA; Jurisdicción Sanitaria número 5, Jalapa, Veracruz; Jurisdicción Sanitaria número 7, Orizaba, Veracruz; Hospital Río Blanco, Programa de Atención Muerte Materno-Infantil en Río Blanco, Veracruz. Asociación AOPAC, Asociación Orizaba, propone atención a niños con cáncer en el estado San Cristóbal, Veracruz. Investigación Nacional UPAC, Unidad de Atención y Prevención Cardiometabólica de Morelia, Michoacán. Centro Médico España, Atención y Prevención del Paciente Cardiometabólico. Unidad Médica Avanti, Unidad de Atención y Prevención Metabólica, investigadora y asesora de bienestar. Conferencias: Congreso Nacional de Colegio de Medicina Interna, Cancún, Quintana Roo; en Monterrey, Nuevo León; World Trade Center, Boca del Río, Veracruz; Morelia, Michoacán, con un enfoque en función endotelial. En Querétaro, foros académicos y actualizaciones. Morelia, Michoacán, Durango, Veracruz, Guadalajara, Jalisco, Toluca, World Trade Center y Sedena. Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Rehabilitación Infantil, Ciudad de México, en el DIF, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Zona Militar número 1 en México, Hospital Control Militar, Estado de México. Publicaciones nacionales: Valores de función endotelial en niños mexicanos de medicina interna. Exposición. Su exposición está basada sobre su experiencia en investigación en el campo de la salud integral, dirigida principalmente a la prevención, evitando dentro de lo posible la medicación excesiva que a lo largo produce daños irreversibles en nuestro organismo. Esto basado en los estudios de investigación de los que ha participado en pacientes con función endotelial. Falta todavía mucho, esto me lo dio ella hace como unos 5 meses, pero tiene ya muchos cursos más que no los tengo yo aquí en su currículum. Pero ella constantemente está estudiando y para mí es un orgullo presentarla, porque yo cuando la conocí a la doctora, la primera presentación que dio, luego me di cuenta que es una persona irrepetible, con mucho conocimiento y, como la señora Rocío, con mucha calidad humana. Con ustedes, la doctora Verónica García Gómez. Muy buenas tardes a todos. Agradecer que este día estén compartiendo aquí con nosotros. Pues bueno, ya escuchamos por aquí a la licenciada Rocío Rivera Bernal, que nos ha hecho el favor. Hay mucha gente afuera. Que se pasen hasta adelante. Lo vamos a hacer muy cortito, no se preocupen. Hasta acá adelante. Una disculpa un poquito por las inconveniencias, pues siempre llega a suceder, ¿verdad? Y más en este tipo de eventos que ya tenemos realizando por largos tiempos, y sobre todo por los resultados que hemos tenido en los estudios con los pacientes. Por eso muchas personas quieren venir, quieren saber cómo funciona esto, cómo trabaja. Está al alcance de todo el mundo y sobre todo que es sumamente accesible poderlo obtener. Una pausa, por favor.
Bueno, pues una vez más, bienvenidos sean todos. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra presentación. Siempre que inicio con este tipo de presentaciones, iniciamos con este eslogan que dice que la prevención te dé vida. Si el día de hoy se llevan esto, me daría por más que bien servida de todo lo que vamos a aprender. Y de favor, preguntas hasta el final para no interrumpir, porque si no nos vamos a ir sobre el tiempo. Todos los que tengan preguntas, con todo el gusto del mundo se las vamos a resolver, pero va a ser hasta el final, por favor, de este concepto cuántico. ¿Qué es la energía o qué es la energía cuántica? Nosotros sabemos que cualquier producto, cualquier solución que llegue a ser cuántica, al ingerirlo o al consumirlo, hace lo que llamamos dispersión. Es una energía sumamente grande dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo trabaja lo más parecido al control remoto de una televisión. Nosotros tenemos energía y muchos no lo sabemos y no sabemos cómo utilizarla, cómo emplearla para poder curar, para poder sanar. ¿Qué es lo que le pasa a un control remoto de la televisión cuando la pila ya no le sirve? ¿Qué es lo que pasa? Ok, se apaga, ya no funciona. Luego, ¿qué hay que hacer para que ese control vuelva a funcionar? Hay que cambiar la pila o hay que recargarlo. La situación aquí es que en nuestro cuerpo no podemos cambiar la pila, pero ¿qué sí podemos hacer? Recargarla. Y es lo que vamos a ver. En condiciones normales, la mayoría de padecimientos, no me gusta mucho hablar de enfermedades, pero que desde el punto de vista médico es lo que médicamente hemos aprendido. Los padecimientos que se dan dentro del cuerpo generalmente se llaman enfermedades, pero he aprendido a lo largo del tiempo que no hay enfermedades, hay enfermos o hay personas que tienen padecimientos. Entonces, dentro de estos padecimientos, para poder tratarlos, poder ayudar a que salgan adelante o a curar o a sanar, tenemos que saber cómo hacerlo, de qué forma, de qué manera, porque si no tenemos un conocimiento que si no lo aplicamos pues no nos sirve prácticamente de nada, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. En condiciones normales el cuerpo tiene lo que ustedes ven aquí, esto se conoce como toroide, que es la unidad mínima de energía con la que trabaja nuestro cuerpo, pero con esta energía trabaja todo en el universo, todo en nuestro mundo, todo lo que es vivo. En condiciones normales, nuestro campo energético, si ustedes abren sus brazos, este es el espacio que abarca directamente su campo magnético. De nuestra cabeza hacia arriba, la distancia de un brazo, y de nuestros pies hacia abajo sería la distancia de un brazo, aproximadamente equivalente en cada persona a su estatura. Cuando en nuestro cuerpo este campo magnético o este campo energético se daña o se deteriora, nuestros órganos empiezan a presentar problemas, empiezan a dejar de trabajar, y esto es lo que nos lleva a desarrollar enfermedades o padecimientos dentro de nuestro cuerpo, y que por qué hasta el momento dentro de la medicina alópata hay muchos padecimientos en los que se sigue diciendo que no se pueden curar. La diabetes se cura, la hipertensión se cura, los cánceres se curan, las tumoraciones se curan, todo esto se puede curar y se puede sanar. Pero es conocimiento que no llega a la mayoría de la población, por eso en la actualidad una persona que tiene el diagnóstico de un cáncer pues es como el equivalente a decirle se va a morir, ¿no? Y generalmente siempre les hacen mucho hincapié es que no hay cura y no se puede hacer nada, cuando en todo esto hay mucho que se puede hacer, solamente que no es con medicina, no es con medicamento. Entonces, si ustedes acuden al área médica o al servicio de medicina alópata y este tipo de padecimientos no se tratan con medicina alópata, por eso el médico les va a decir no hay cura y no se puede. Y de repente nos quedamos solamente con esa información sin buscar en otras áreas qué opciones tengo yo para poder tratar este tipo de padecimientos. Tenemos que cuando una persona se descarga eléctricamente vienen los padecimientos o las enfermedades. Inicia pues un largo peregrinar, generalmente andamos aquí, allá, tomo esto, tomo aquello, y hay muchas cosas que realmente solamente son como un pequeño mejorar, me van a ayudar a tratar momentáneamente el problema, pero no lo van a sanar de raíz. Entonces, para poder curar un padecimiento tenemos que buscar la causa, el origen,
y sobre el origen tratarlo para poder obtener una salud plena. En condiciones normales, este campo eléctrico o magnético que nosotros tenemos, nadie debería de sobrepasarlo. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros estamos con alguna persona que no conocemos y que se acerca rápido y se acerca mucho? Lo primero que tenemos que hacer es guardar cierto grado de distancia, es lo que hacemos inmediatamente, que sería el espacio de un brazo. Estoy respetando, resguardando mi campo magnético, mi campo energético. Si son personas que saben tratar ya este tipo de cosas, es fácil, lo pueden manejar, pero si soy una persona que no sé que esto existe y que no sé cómo manejarlo, pasa lo que sucede cuando hay grupos donde hay personas que siempre están enfermos. Todo les duele, todo les pasa, todo les acontece. Hoy les duele la cabeza, mañana les duele un codo, pasado mañana les duele el dedo gordo del pie y siempre les duele algo. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas, generalmente la energía que emiten es la misma energía que sigue regresando y vuelve una vez y vuelve otra vez. Y aquí aplica porque hay personas que generalmente siempre están sanas y porque hay personas que generalmente siempre están enfermas. Lo mismo que aplica para la salud, aplica para cualquier área de la vida, porque hay personas que siempre tienen dinero, de una forma o de otra les llega, porque hay personas que nunca tienen dinero, y entre más lo digo y más lo afirmo, es lo que va a regresar a mí. Si yo constantemente estoy saludable, es la energía que emito, y esta energía vuelve y me está renovando y me está regenerando. Si yo constantemente estoy enfermo, es lo que estoy emitiendo, una energía negativa, y esa energía vuelve a mí, y sigo con ese padecimiento que nunca voy a liberar. ¿Y qué es lo que pasa donde están los grupos de las amigas generalmente? Porque esto es muy común en las mujeres, lamentablemente, que se estresan por todo y por nada. Y luego está el grupo de amigas y dicen, ay, viene fulanita de tal, vamos, porque ahorita va a venir a darnos toda su lista de dolores, ¿no? Si yo no sé manejar estos niveles de energía, esa persona a mí me desgasta, me oxida, me cansa y me fatiga. ¿Y qué va a pasar? Voy a terminar yo enferma también, nada más de estarle escuchando. Lo contrario, si yo sé cómo tratar y manejar esto, ¿qué es lo que voy a hacer? No solamente ayudarme a mí misma, sino ayudarle a esa persona, ¿sí? Entonces, de esta forma, conociendo un poquito que tenemos un campo magnético y un campo energético, vamos a avanzar con la presentación. ¿Cómo recibir beneficios de este concepto cuántico? Cuando yo conocí este producto, que ya hace varios años que lo empecé a manejar, yo venía de una situación donde mi papá tenía un diagnóstico de 5 enfermedades terminales. Ya por ahí varias personas que hemos estado en algunas otras pláticas lo hemos visto. Entonces para mí esto fue muy difícil y muy complicado, porque llegué yo a una conclusión donde dije, ¿cuál es el beneficio? Entonces, ¿de qué me sirvió tanto estudiar medicina? ¿Para qué me sirvió tanto estarme desvelando, preocupándome, mal comiendo? Si finalmente llega una situación donde no puedo ni ayudar a mi propia familia y donde no puedo darle ni un apoyo a mi propio padre porque tiene 5 enfermedades terminales, que cada una de ellas no iba más allá de 6 meses de vida. Entonces fue lo que a mí me hizo grandemente empezar a buscar en las medicinas alternativas, porque si estoy en la medicina alópata con los mejores especialistas en las mejores áreas nacionales del país, y todos me dicen tiene 6 meses de vida, 6 meses de vida, 6 meses de vida, y no hay absolutamente nada que hacerle, entonces fue donde pedí a Dios y me mandó, creo que algunas de las mejores cosas, aquellas personas que puedan necesitarlo y que les pueda servir. Dentro de este concepto cuántico, nosotros dentro de la medicina nos enseñan mucho el trabajo del cuerpo humano, pero solamente es eso, nos quedamos hasta ahí. Y no sabemos nosotros que dentro de nuestro cuerpo se compone por los 3 cuerpos inferiores, que son cuerpos básicos. En el área médica solamente trabajamos generalmente en el cuerpo físico, pero este cuerpo físico, para que pueda vivir, tiene un cuerpo emocional y un cuerpo energético. La conjunción de esos 3 cuerpos es lo que nos da vida, es lo que nos hace sentir, es lo que nos lleva a amar, a comprender y a servir.
Entonces, en la activación de estos centros energéticos, nosotros podemos encontrar la salud. A mí me llevó mucho tiempo, me llevó más de 8 años poder entender todo esto, hacerme al área del estudio de medicinas alternativas, porque había muchas cosas que dentro de medicina alópata uno como médico pues simplemente o no acepta, o a mí no me las enseñaron, o no es lo que va encaminado a lo que yo aprendí. Entonces, para esto tiene uno que ser muy abierto, entender, estudiar, preguntar, juntarse con las personas que saben y entender por qué esto funciona y funciona también. Entonces, al entender que había un cuerpo emocional y un cuerpo energético, fue donde me di cuenta que esto hacía una conjunción en el cuerpo físico. La dispersión de energía de la plata, ¿qué es? Es una solución que trae energía de la plata. Les hago mucho hincapié, esto no es plata coloide. La plata coloide no se puede o no se debe tomar en altas dosis o por largos tiempos. ¿Por qué? Porque nos da una enfermedad que se llama argiria, donde los tejidos se ponen azules y se pueden intoxicar. Esta solución yo la empleo mucho en mujeres embarazadas, en bebés recién nacidos y en todo lo que son enfermedades crónico-degenerativas. Esto es lo que me ha llevado a hacer todo este tipo de pláticas y darles estos conocimientos en enfermedades terminales, cánceres, tumoraciones, diabetes, artritis, enfermedades que dentro de la medicina alópata no se curan, como el lupus, que es de los muy comunes. Aquí tenemos una opción bastante buena para lograrlo. Y de esta forma lo que nosotros hacemos al ingerir o al tomar es cargar eléctricamente nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo hay 7 centros, bueno, hay mucho más, pero estos son los generales o los que se tratan directamente, que se conocen como chakras. Son 7 cuerpos que nos dan energía. En nosotros, cuando nuestro cuerpo está dañado o está enfermo, lo que pasa es que está descargado eléctricamente. Al activar esos canales de energía, podemos hacer que nuestros órganos vuelvan a trabajar cada uno. Cada uno de estos centros energéticos está representado por uno de los colores, como lo observamos aquí. Durante mucho tiempo me he dado a la tarea de estudiar sobre todo lo que es la pituitaria y la glándula pineal, que son 2 glándulas muy importantes que hacen trabajar todo nuestro cuerpo. En la medicina a mí me enseñaron pues que estaban ahí, pero que no servían para mayor cosa, que no le han encontrado todavía función. Hasta que yo entré dentro de las medicinas alternativas me di cuenta que esto era lo que daba vida, que esto es lo que hace funcionar todo en nuestro cuerpo y dentro de nuestro organismo. Entonces, si estos centros están descargados o no están trabajando adecuadamente, es como vienen los padecimientos o lo que ustedes conocen como enfermedades. Si nosotros pudiésemos entrar dentro de nuestro cuerpo, una vez que consumimos la energía de la plata, podríamos observar, estos son canales que automáticamente pasan energía a través de todo nuestro cuerpo. Entonces, hasta aquí un poquito qué es la energía, cómo actúa en nuestro cuerpo. Esto trabaja directamente el sistema nervioso central. Por eso en todas las enfermedades que están relacionadas al sistema nervioso central, con la medicina alópata va a ser muy difícil que se pueda echar a andar este sistema. Pero utilizando la energía de la plata podemos activar todos los campos energéticos y esto nos hace trabajar todo el sistema nervioso central. El cerebro trabaja por medio de descargas eléctricas. Nuestro cuerpo es un sistema de cableado. Entonces el cerebro emite una señal eléctrica que es una descarga y viaja a través de todas las terminaciones nerviosas por nuestro cuerpo. Donde hay dolor, todo lugar del cuerpo que haya dolor, no hay conectividad nerviosa en esa área. Entonces el cerebro hace la descarga eléctrica, viaja a través de los nervios y, por ejemplo, se me ocurre en un paciente con insuficiencia renal, si esa descarga eléctrica llega a vía renal, el riñón no está funcionando, obviamente va a haber dolor. ¿Y eso qué me indica? Que no hay conectividad eléctrica en esa área del cuerpo. Y luego cometemos el error de que si hay dolor, corremos por un naproxen, una pastilla, una aspirina y con eso queremos controlar el problema y resulta ser que no. Dentro del área cardiometabólica trabajé un buen tiempo, algunos años para investigación nacional, donde se investiga en humanos, ahí fue donde aprendí muchas cosas buenas
pero también entendí que la medicina no era precisamente lo que el cuerpo necesitaba, que la medicina alópata nos ayuda mucho, es una bendición del cielo tenerla para enfermedades que ponen en riesgo la vida, cosas graves, urgentes, tal vez quirúrgicas, pero para enfermedades crónico-degenerativas lo último que debemos hacer es estar consumiendo medicamentos. Entonces, en esas épocas, cuando yo empezaba a trabajar, manejaba mucho la medicina alópata. Una vez que he conocido en medicinas alternativas, dejé mucho el medicamento y me di cuenta que los pacientes mejoraban grandemente, sobre todo pacientes diabéticos o hipertensos. En este tipo de pacientes nos dábamos cuenta que no mueren por las enfermedades o por el padecimiento que tienen, mueren por insuficiencia de los órganos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, por el alto consumo de medicamentos, la gran toxicidad que nos da esto a largo tiempo. Y sobre todo, donde más aprendí que esto no se debe dar, es en los extremos de la vida. En bebés pequeños lo último que debemos hacer es dar medicamentos, sobre todo antibióticos, prohibidísimos antes de los 3-4 años de edad y personas de la tercera edad. Entonces, pues hasta ahí la plata. Vamos a hablar un poquito de nutrición muy concreta. En la actualidad sabemos todos, sobre todo lo que se maneja de mercado en red. En la actualidad pues hay miles de productos, ¿no?, que se manejan por mercado en red y todo el mundo les dice esto es buenísimo, esto hace milagros y hace maravillas y hace. Entonces nos vamos, a mí que me ha tocado el área de investigación, pues yo todo lo veo por investigación, ¿no? Hay que ver cuántas certificaciones tiene, por quién está avalado, cuánto se ha puesto en estudio, en investigación, en qué pacientes se han utilizado para poder obtener un sustento de que efectivamente puede funcionar o se puede manejar y sobre todo sin riesgos y complicaciones. La plata, como es energía de la plata, esto no trae mineral, no es tóxica, se puede utilizar en dosis altas y por largos tiempos. Normalmente actúa como regenerador celular, es su primera función. ¿De qué manera? Activando campos energéticos en el cuerpo. ¿Qué nos descarga eléctricamente? ¿Qué nos lleva a tener padecimientos o enfermedades? Lo que ya sabemos todos, el no dormir, el no descansar, el no llevar una alimentación adecuada, el consumo de un agua oxidada que no sea agua alcalina, niveles de estrés altos, niveles de preocupación. Por eso les digo mucho a mujeres, es donde más vemos este tipo de problemas. Entonces, si yo conecto mi cuerpo, si le doy la electricidad que mis células requieren para recargarlas, regenerarlas y volverlas a hacer trabajar, ¿qué es lo que pasa? Pues el padecimiento simplemente se cura. Y luego lo vemos y decimos, ay, es que es como obra de magia. Y los oigo, creo que van por las aguas milagrosas y digo, santos cielos. Pregunten, investiguen, lean, acuden, documentense para que sepan qué es lo que están usando, cómo lo manejan y cómo actúan, porque todo el mundo va y receta las aguas milagrosas y finalmente, como el cuerpo se carga eléctricamente, pues finalmente les sirve y les funciona, ¿verdad? Pero no hay mejor cosa como saber qué es lo que estoy usando, para qué me sirve. Entonces, dentro de este concepto cuántico se maneja una proteína que también es en dispersión de energía, que también es producto cuántico y sobre todo tiene los nutrientes básicos generales. La mayoría de las personas desconocen que el cuerpo requiere 118 elementos de nutrición diarios para poder vivir y para poder estar más o menos equilibrados y más o menos sanos. Si me preguntan hoy en día quién está sano, absolutamente nadie, pero algunos tratamos, entonces ya cuenta, ¿verdad? Finalmente, dentro de esos 118 elementos de nutrición están los generales, que son los que debemos tener como base para que todo lo demás se produzca, se absorba, se lleven dentro del cuerpo las reacciones químicas que se necesitan para que nuestras células tengan los nutrientes que necesitamos. Dentro de esto tenemos que contiene fibra dietética, muy importante manejarla, sobre todo en diabéticos, personas con estreñimiento, que una persona que cursa con estreñimiento produce muchos gases tóxicos dentro de su cuerpo. Esto daña todo, principalmente huesos, ya lo vamos a ver ahorita enseguida con la fibra. El conjunto de las vitaminas, muy importantes, el complejo B. En la actualidad,
muchos desconocen, por ejemplo, en las tumoraciones y los cánceres, les invito mucho por ahí que vean al doctor Carlos Orozco. Él lo dice mucho, un gran científico, un gran investigador. Dice: el cáncer no mata y no puede matar y no se puede morir de eso porque el cáncer no existe. Ya sé que muchos van a decir: ¿cómo no? Si mi mamá murió de eso, mi prima, mi tío, mi abuelito, no. Esto ha venido siendo una parte de mercadotecnia de hace mucho tiempo y tenemos 3 ejemplos muy importantes. El primero fue la enfermedad de escorbuto. En esa época fue cuando los laboratorios hicieron sus grandes negocios y todas las personas que padecían de escorbuto, que era una enfermedad mortal donde morían desangrados y no era otra cosa más que falta de vitamina C. Entonces, en la actualidad sabemos que una persona que consume vitamina C en alta dosis, de 6 a 8 gramos por día durante 3 meses, pueden curar muchísimos problemas en su cuerpo. Entonces, médicamente no se nos indicaba dar más que 2 gramos de vitamina C al día. Y a veces uno no investiga de más o no sabe de más, entonces yo lo dejé pasar y cuánto llegaba a recetar en adultos, pues 2 gramos. Hasta que me di cuenta que con esas dosis podían curar muchísimas cosas y también entendemos por qué la vitamina C no se vende libremente en farmacias. Se encuentran las básicas, los tubitos que traen 10, que nos alcanzaría de toma para un día y medio nada más en condiciones normales para tratar algo importante. Entonces, si nosotros la utilizamos, podemos obtener muy buenos resultados. El cáncer no es otra cosa más que falta de vitamina B17, que ya por ahí le pedí enormemente a la licenciada Rocío y que ya lo autorizaron y que estoy muy feliz porque primero Dios pronto la vamos a tener. Los cánceres y las tumoraciones es una falta de vitamina B17. Y pues gracias a Dios, sobre todo que es algo que nos ayuda en muchos padecimientos, que está relacionado con el consumo de la vitamina del complejo B. Hoy en día todo el mundo toma complejo B que porque están estresados, pero la mayoría de las personas no saben para qué sirve, qué hace en el cuerpo, cómo funciona. El 98-99% de personas que padecen cánceres o tumoraciones tiene que ver con la falta del complejo B. El problema es que el complejo B que se vende de farmacias tradicional, la mayoría traen 3 vitaminas, por ahí han sacado algunos otros complejos más completos que traen 6. En esta línea son 13 vitaminas y para que actúen las básicas son catalizadas por la vitamina B12, pero para que la vitamina B12 actúe se necesita la B17 y la B17 no existe y no se vende. Entonces, ¿cuándo va a servir un complejo B? Pues prácticamente nunca. Todos tenemos desabasto de complejo B, todos. Hace 50, 70 años lo obteníamos del consumo de frutas y verduras. Pero hace 50 o 70 años las frutas y verduras estaban cultivadas en tierras que tenían 90 minerales. En la actualidad lo que consumimos está cultivado en tierras que tienen de 9 a 16 minerales. Entonces estamos consumiendo el 10% de nutrientes diarios de lo que deberíamos estar consumiendo comparado con los años 50. Porque en esos años no había cáncer, no había tumoraciones, porque constantemente consumían la vitamina C entre los frutos que se comían, el complejo B era muy completo entre las verduras y el magnesio, que lo vamos a abordar enseguida. Entonces tenemos aquí el consumo de los omegas, aminoácidos esenciales, no esenciales, minerales básicos generales para la transmisión de electricidad dentro de nuestro cuerpo, calcio, hierro, magnesio, selenio y zinc. El colágeno hidrolizado, que es una de las moléculas que forman proteínas y fibras dentro de nuestro cuerpo, el resveratrol, que es uno de los principales antioxidantes, y la clorela. La clorela la vamos a abordar enseguida, buenísima en cánceres y tumoraciones. Tenemos principalmente el uso de los omegas, sistema nervioso central, ayuda también un poquito para la vista, nos ayuda mucho a evitar problemas cardiovasculares y sobre todo eventos circulatorios de trombosis. El omega, tenemos la base de la formación de nuestro cerebro, está hecha a base de omegas, que son ácidos grasos esenciales, componente estructural cerebral, que juega un papel muy importante en el sistema nervioso. Cuando nosotros usamos o tomamos este tipo de nutrición cuántica,
lo que se hace es contribuir a una óptima comunicación dentro de las terminaciones nerviosas. En nuestro cerebro, esto es lo que se podría observar si pudiésemos entrar y si hubiese luz. No hay luz. Si entramos, pues es más negro que cualquier parte del cuerpo, pero esto es lo que pasa, hace conectividad. Entonces, desde el sistema nervioso central y cerebral se empieza a producir esos niveles de electricidad que necesitan nuestras células para ser cargados, viajan a través de las terminaciones nerviosas, van cargando eléctricamente las células, las nutren, las oxigenan y las hacen funcionar nuevamente. De esta manera tenemos que cuando tenemos depósitos de omega, vamos a evitar sobre todo el problema de las isquemias cerebrales y problemas de infartos. En la actualidad el consumo del omega también se ha puesto como a la moda del día. Luego me llegan los pacientes a la consulta y las arterias todas tapadas de grasas y más pacientes que han tenido problemas de infartos, de trombosis, de derrames. Y luego vemos las cantidades que traen y oiga, si está usted mal en esto, trae sus arterias muy dañadas, su sistema circulatorio. Y luego me preguntan, doctora, ¿y por qué si yo tomo omega? Y luego viene la segunda pregunta, ¿y qué tipo de omega toman? Un omega de calidad debe de ser extraído por compresión en frío. Todos los omegas que son derivados como del omega 3, que son de pescado, generalmente son extraídos por compresión en calor, los que vienen en aceite. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde se fabrica, quién lo produce, qué patentes tiene, para poder consumirlos sin riesgos, porque resulta que se les da para las arterias y al ratito traen las arterias más tapadas que nada por el consumo de los omegas. Entonces mucho cuidado qué tipo de omegas consumimos. La clorela, este estudio a mí me encantó cuando lo vi, lo revisé. Tenemos uno de los primeros premios Nobel en nuestro mundo, el doctor Otto Warburg, 1883 a 1970. Él recibió el premio Nobel por haber descubierto que una célula tumoral no puede vivir donde hay oxígeno. Entonces, un cuerpo oxigenado no desarrolla células tumorales o células cancerígenas. Este doctor dedicó la mayor parte de su vida al estudio de la clorela. Cuando las grandes potencias del mundo descubrieron qué hacía la clorela, cómo funcionaba y cómo actuaba, trataron de, como siempre, pues adueñársela para hacer cosas no muy buenas en su momento. Entre estos, los que más estudiaron la clorela y se hicieron las publicaciones en medicina interna a nivel nacional, las instituciones de primer mundo que potenciaron el estudio de la clorela. En estas incluyen la Fundación Rockefeller, que la mayoría deben de saber que los Rockefeller son de las familias más ricas y de los dueños del mundo, el Instituto Nacional de Cardiología en California, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, la Universidad de Stanford y sobre todo el estudio en la Segunda Guerra Mundial como alimento probable para la población. En Europa, en la Segunda y Tercera Guerra Mundial, pero sobre todo en la Segunda, la población pudo sobrevivir gracias al consumo de la clorela y la papa. Fue lo que los hizo vivir y salir adelante. Entonces tenemos por qué la clorela finalmente fue perseguida y ha sido tan cotizada. Porque el Instituto Nacional de Stanford demostró que creciendo en un lugar apropiado concentra el 20% de energía solar en biomasa. ¿Qué significa esto? Que al secarse aporta un 50% de proteína total en nuestro cuerpo. Opción viable para la tecnología de la época. La idea era añadirle en polvo a productos alimenticios para agregar gran cantidad de vitaminas y minerales en estos, pero se dieron cuenta que producirlo era muy costoso y había que incluir pues demasiado equipo, demasiados gastos, y por eso no se decidió meter o adquirirse en suplementos. Entonces, gracias a la visión que tuvo la licenciada Rocío, pudieron en esta empresa procesarlo, que lleva costos inmensos y que la mayoría saben que este tipo de proteína, que es el equivalente o más, porque este es el producto cuántico, a proteínas no tradicionales que hay en mercado, sobre los costos 800, 1000, 1200, y esta la adquiere por 336 pesos. Entonces la verdad es que es un regalo lo que nos están haciendo aquí. Bueno, pues hasta ahí un poquito de nutrición general.
en cuanto a lo que contiene la proteína en dispersión. El magnesio, a mí en lo personal hablar del magnesio es algo que me cautiva. Para los que no saben, el magnesio hace 320 reacciones químicas en el cuerpo. Del magnesio depende que podamos fijar calcio al cuerpo, del magnesio depende que nuestros dientes permanezcan sanos y fuertes, del magnesio depende que la glándula tiroides trabaje. La tiroides se encarga de regular la secreción hormonal y cada una de las hormonas se encargan de que cada uno de los órganos trabajen y glándulas en el cuerpo. Por lo tanto, si hay depósito de magnesio en las cantidades que deben de ser, nuestros órganos van a trabajar adecuadamente y de una forma muy benéfica. Entonces, aquí se tuvo la visión de hacer un magnesio en dispersión de energía eléctrica, también es un magnesio cuántico. ¿Qué significa esto? Que lo podemos tomar también libremente en dosis altas, sin ningún riesgo, sin ninguna complicación. Se puede usar desde bebés recién nacidos, mujeres embarazadas, personas en todas las edades, en todas las enfermedades, sin ningún riesgo y sin ninguna complicación. Este magnesio nos ha venido a cambiar la vida en los pacientes con insuficiencia renal. Ha sido una verdadera bendición del cielo tenerlo a la mano, porque en los pacientes que cursan con insuficiencia renal, sobre todo insuficiencia renal terminal, los magnesios tradicionales tienden a hacer depósitos, tienden a subirles la presión porque su cuerpo, las glándulas suprarrenales no trabajan. Estos pacientes ya no lo procesan, no lo metabolizan, entonces empiezan a hacer estragos entre el magnesio y el potasio. Y si sabemos que el magnesio hace 320 reacciones químicas y de esto depende que trabajen los riñones y las glándulas suprarrenales, aquí ya tenemos varios testimonios en pacientes que hemos podido sacar adelante que han tenido insuficiencia renal terminal, que normalmente a mí la palabra terminal, una vez que conocí las medicinas alternativas, no me gusta mucho utilizarla, porque ya lo comentaban por ahí, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces para Dios la palabra terminal no existe, no la hay en su vocabulario. La palabra terminal es para los seres terrestres, los humanos, que a veces tenemos más limitaciones. Entonces, utilizando este tipo de magnesio hemos podido salvar muchos pacientes con insuficiencia renal. Y bueno, le agregamos terminal para que se entienda un poquito más. Y de pacientes que han tenido diálisis urgentes, que hay que realizarse de urgencia, hemos evitado que lleguen a las diálisis y también hemos evitado que pierdan sus riñones. Tenemos que el magnesio, en la actualidad más del 85% de personas no tenemos depósito de magnesio, porque para empezar, si tuvieran los depósitos adecuados no tendrían diabetes, no tendrían hipertensión, no tendrían insuficiencia circulatoria. Si hubiese los depósitos adecuados de magnesio no habría cánceres, no habría tumoraciones, ningún tipo de enfermedades crónico-degenerativas graves. ¿Por qué? Porque el magnesio se encarga de estabilizar todo en el cuerpo. Es uno de los transmisores eléctricos más grandes que tenemos en nuestro organismo. Normalmente aquí hay algunos alimentos con los que tenemos que complementar para el uso del magnesio. Todo esto que vemos aquí contiene magnesio, pero volvemos a lo mismo. Si lo que nosotros consumimos en frutos y verduras fuese cultivado en una tierra que tuviese 90 minerales, obtendríamos el magnesio de una forma directa de la alimentación. ¿De dónde se obtiene? Del consumo de verduras. Pero el problema es que hoy en día o en la actualidad tenemos que consumir mínimo de 3 a 5 porciones de verdura por día. ¿Y quién se la come? Prácticamente nadie. Entonces, si consumo una vez verdura al día y luego es verdura cocida, ya está muerta. Nuestro cuerpo vive porque vive por medio de enzimas, que son alimentos vivos. Todo lo que yo consumo que está cocido está muerto. A lo mejor si es una sopa de verduras tiene un poquito de nutrientes, pero no tiene enzimas. Mi cuerpo requiere enzimas. Entonces, no esperen estar saludables si el alimento que están consumiendo está muerto. Eso es algo bien importante. A mí me preocupa mucho en la actualidad por los niños y porque veo la cantidad de niños que me llevan a la consulta. El metabolismo se trabaja con todo, yo veo de todo, veo niños, adultos, adolescentes, embarazadas, personas terminales, porque todo lo que incluye metabolismo va directamente a trabajar con nutrición y estabilidad, el funcionamiento sistémico de todos los órganos.
Con los niños me preocupa mucho porque los adultos, por ejemplo, el día de ayer vi una paciente con cáncer en vía gástrica. Entonces le comentaba, yo siempre les pregunto, dígame cuántas veces consume verdura al día. Y lo primero que me hizo fue una cara así de, me dice, no doctora, a mí no me gusta la verdura. Dije, bueno, pues si no empezamos por la nutrición, esto no lo vamos a poder solucionar pronto. Entonces dicen, ¿por qué estoy enfermo? Pues si no como, no consumo lo mínimo que mi cuerpo requiere, no esperen estar sanos. Si estamos comiendo alimento muerto, menos. Aquí entran todos los alimentos embutidos, enlatados, químicos, conservadores, harinas y azúcares refinadas. Entonces, uno de los estudios más grandes que ha habido en nuestro tiempo, que fue la Cumbre de Río en 1922, vean la fecha, fue cuando se dio a conocer el cambio climático más grande que ha habido hasta nuestros tiempos, y esta fue la primera gran cumbre en los últimos 100 años de nuestro planeta, y aquí se llegó a estimar que el planeta había perdido el 85% de producción de magnesio. Entonces fue donde se entendió y donde se dio a conocer por qué no tenemos una alimentación en estabilidad adecuada y por qué hay tantas enfermedades, porque no se consume magnesio. Y luego tengo gastritis y corro por una ranitidina y corro por un omeprazol en vez de consumir magnesio. Y tengo reflujo y voy por una medicina en vez de consumir magnesio. Y tengo estreñimiento y voy por un laxante en vez de consumir magnesio. El magnesio prácticamente resuelve todo este tipo de problemas. Esto tiene que ver directamente con la cantidad de acidez que tiene nuestro cuerpo. Requerimiento por día, 28 gramos. El aporte diario es de 400 miligramos. Las personas medianamente mejores nutridas obtienen 300 miligramos de aporte diario, y de esto estamos hablando las personas que cuidan casi al 100% la nutrición. Entonces, si los que cuidan al 100% la nutrición tienen este desabasto, imagínense los que no cuidan lo que comen, en qué condiciones están. Y mi mayor preocupación pues son los niños, obviamente, porque si yo como padre de familia no llevo una alimentación adecuada y no es estable, ¿qué le estoy dando a mi hijo? ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Por qué de los años 50 a la fecha han incrementado tantos padecimientos en enfermedades crónico-degenerativas si antes no existían? El 75% de las enfermedades crónico-degenerativas tienen que ver con la nutrición. Si mi cuerpo está nutrido, obviamente voy a tener menos riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Entonces tenemos que el magnesio realiza 320 reacciones químicas. En la medicina, los médicos nos enseñaron mucho a recetar calcio, porque el calcio también es muy importante, pero el calcio nos hace entre 100 a 120 reacciones químicas, comparado con lo que hace el magnesio. Tenemos entonces, pues hasta ahí, como un pequeño resumen de lo que es el magnesio, cómo funciona, para qué sirve. Entonces, si queremos estar sanos, pues hay que consumir magnesio, y sobre todo en los niños, y aquellos niños que no consumen verduras, con mucha mayor razón. Vamos a hablar un poquito de la crema Milagros. ¿Qué es esto? Es un activador iónico. La primera vez que yo conocí esta crema la vi y hasta lo dudé, les había dicho, porque la vi, esto parece una pomada cualquiera del mercado, pero ya cuando vi lo que hacía dije, no hombre, hace honor a su nombre, se hace milagros. Entonces tenemos que es un estabilizador iónico, la crema Milagros. ¿Qué es lo que contiene? La base es agua tridestilada, mentol, aloe vera, aceite de menta, aceite de eucalipto, jaborandi, copaiba, alcanfor, hierba carmín. ¿Cuáles son los beneficios de estos? Pues ya ahorita en la actualidad hay muchas personas que tienen conocimiento sobre los aceites. Sabemos que hay aceites curativos, benéficos, que nos ayudan como antioxidantes en nuestro cuerpo. En esta crema se trató de concentrar los antioxidantes más necesarios para nuestro cuerpo, sobre todo para la función muscular y función en articulaciones y ligamentos. Tenemos que actúa como un regenerador celular cuántico, porque es producto cuántico también. El mentol sobre todo actúa como analgésico, antibacterial, antiséptico, anestésico en alta concentración. El aceite de menta, antiséptico, astringente, cicatrizante, antiinflamatorio y analgésico. El aloe vera, que esto lo recomiendo mucho que lo consuman,
no solamente que lo usen en la crema, sino que lo consuman directamente. Es uno de los mejores antioxidantes para nuestro cuerpo, sobre todo en heridas en la piel. Tenemos que ayuda en la curación de heridas, regenera tejidos a nivel celular, anestésico, ayuda sobre todo en irritación, lesión y ardor. El aceite de eucalipto, que lo tenemos aquí, actúa como cicatrizante, reparador de tejidos, ayuda en picaduras de insectos, en el herpes. Este tipo de crema aplicada con magnesio y plata es buenísimo para las lesiones del herpes, que es tan complicado y que dura tanto tiempo con la neuropatía, solamente utilizando medicina alópata. Algunos de los otros componentes que tiene el jaborandi y la copaiba se obtienen, sobre todo son cultivados en las regiones parte vírgenes del Amazonas. Entonces tenemos que vienen de plantas que están cultivadas en tierras que todavía tienen los 90 minerales, que son de las últimas que quedan sobre nuestro planeta. Entonces el jaborandi actúa como desinflamatorio, la copaiba, que tenemos aquí los árboles, actúa como antibiótico natural, muy bueno para el herpes, los hongos, dermatitis, problemas en la piel, tanto para niños como para adultos, dolores externos. El alcanfor, que actúa sobre todo para esguinces, es un desinflamatorio, contusiones, reumas, artritis, y sobre todo en tejidos blandos externos es donde más nos puede ayudar. Y la hierba carmín, esta ayuda en erupciones cutáneas y salpullidos. Esta crema la hemos utilizado mucho para heridas, donde hemos obtenido muy buenos resultados, usada con la plata y el magnesio en los pies diabéticos. Para las úlceras de los pies diabéticos funciona muy bien. Si toman la plata, se toma el magnesio, después se hace una preparación en un spray de 160 mililitros de plata, se le ponen 20 gotas de magnesio. Este magnesio es un cicatrizante, la cosa más impresionante que he visto, ni siquiera medicamentos para cicatrización tienen este nivel tan amplio. El magnesio se puede aplicar directamente en heridas, sobre todo en pacientes con neuropatía diabética, como no sienten, les cicatriza rapidísimo las heridas y les empieza a recuperar. Si es una herida abierta, y dicen por ahí las personas, es que está viva la herida. Entonces, si es una herida abierta y está viva, si la persona no tiene neuropatía, no apliquen directo el magnesio, porque van a sentir que la Virgen les habla. No pasa nada, obviamente les cicatriza rapidísimo, les va muy bien, les desinfecta, pero sí arde en heridas abiertas, donde hay neuropatía rápido. Para los pies diabéticos esto es muy bueno. Entonces se aplica en el spray de 160 mililitros, se le ponen 20 gotas de plata a ese spray, se lava la herida, se pasan 2 o 3 atomizaciones y después se pone una capa ligerita de la crema. La crema, su principal función es activador hormonal, es un activador hormonal natural. ¿Cómo se utiliza para activación de hormonas? Hay que aplicarlo principalmente en el cuello, en la tiroides. Independientemente del lugar donde se vaya a utilizar, el cuello siempre se debe de aplicar. Posteriormente, para evitar cánceres y tumoraciones de mama, se aplica en las axilas como desodorante. ¿Qué es lo que hace? Abre glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y activa la circulación, oxigena, desinflama y saca las toxinas. Es muy riesgoso utilizar los desodorantes antitranspirantes, que ya muchos ya lo saben. ¿Por qué? Porque tapa las glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, y estas glándulas se encargan de desintoxicar a través de cadenas ganglionares. Entonces, si nosotros lo utilizamos, estamos tapando las áreas por medio de las cuales el cuerpo se encarga de degradar y sacar todas las toxinas. Entonces tenemos que, utilizando la crema con todos sus componentes, podemos cicatrizar y sanar todo este tipo de situaciones. La segunda función de esta crema es un desinflamatorio. En cualquier parte del cuerpo que haya dolor, articulaciones, ligamentos, yo le indico mucho en los pacientes con insuficiencia renal, que llevamos los tratamientos aplicado en la espalda a la altura de los riñones, es como se debe de aplicar. Si es un paciente diabético, aplicarla a la altura del hígado y del páncreas, que son órganos que hay que activar, que hay que activar glándulas. Los pacientes con insuficiencia renal, por las glándulas suprarrenales, hay que aplicarlo en la espalda. Entonces, dependiendo un poquito del padecimiento que tengan, hay que aplicarlo directamente hacia el área que esté afectada y después en coyunturas, todo lo que es la parte del cuerpo.
Problemas con alergias muy importantes, aplicar la plata en los ojos, 2 gotitas, una gotita en cada oído, en las fosas nasales y como spray en la garganta. Para todos los que tienen alergias y que lo andan con una tomadera de medicamentos y ni se les quitan, con esto pueden tener una muy buena opción. La tercera función de la crema es un cicatrizante, por eso para heridas en pies diabéticos o heridas por úlceras varicosas, muy buena reacción que tenemos en las varices. A mí en la carrera de medicina me enseñaron que las varices no se quitan, que no se curan. Entonces cuando yo empezaba a practicar la medicina y me llegaban pacientes, lo mismo yo les decía, ¿verdad? Porque fue lo que a mí me enseñaron. Entonces las señoras sobre todo, que han de saber que una mujer por cada embarazo pierde 20 años de vida en cuanto a su sistema circulatorio, en cuanto a fijación de nutrientes, descalcificación de los huesos. Por eso la mayoría de mujeres después de los 40, 45 años de edad, sobre todo si han tenido 2 o 3 embarazos, ya andan muy mal en cuanto a la fijación de calcio en sus huesos y la mayoría problemas de insuficiencia circulatoria muy fuertes. Entonces, antes de yo conocer todo este tipo de conceptos, me llegaba un paciente, pues yo les decía lo mismo, pues tómese su medicamento para la circulación y pues alguna pomadita, sobes en la noche, suban los pies y tan se acabó, y pues los varices seguían ahí con el tiempo y dañándose. Y me llevé la sorpresa de la vida cuando, utilizando esto en un tratamiento de 27 días, regeneramos completamente el problema del sistema circulatorio. Entonces, de hecho, fue lo que a mí me llevó a manejar este tipo de concepto cuántico, porque yo siendo estudiante y por la mala alimentación, y ya sabemos que cuando somos estudiantes la mayoría somos pobres, o bueno, pobres de dinero. Entonces, ¿qué comemos si no tenemos tiempo? También la comida del estudiante, tacos, tortas, tostadas, galletas, refresco, todo lo que mata y destruye las arterias. Entonces fue un caso muy particular, ese caso de hecho fue mío. Yo tenía unas varices que me veía los pies y decía, bueno, yo hasta ahorita no soy casada y no tengo hijos. Entonces me veía mis pies y decía, no es posible, tengo unas varices como si hubiera tenido 3 o 4 embarazos. Cuando me ofrecen este concepto, que leo un poquito, y que lo que me llamó grandemente la atención fue que entendí que la formulación de la plata mil era la formulación que utilizaban ya los egipcios, y los egipcios curaban tantas cosas que en la actualidad ya hay, no por las mismas circunstancias y no en las cantidades que se presentan ahora, pero los egipcios ya curaban tumores, ya curaban la diabetes, ya curaban la hipertensión. Y digo, ¿cómo es posible que hace cuántos miles de años ellos ya curaban las enfermedades que hay y en la actualidad todavía no se pueden curar? Digo, ¿cómo es posible? Entonces, cuando yo descubrí que la dispersión de la energía de la plata era la formulación que utilizaban los egipcios, pues no lo pensé ni 2 veces. Y que si ellos curaban todo, pues aquí está la respuesta. Y maravilloso, lo empezamos a utilizar y efectivamente ahí estaba la respuesta, utilizando la plata con el magnesio. Entonces, para insuficiencia circulatoria, si toman la plata, toman el magnesio y se aplican la crema Milagros en el área de las varices, los resultados son bastante buenos, cuidando su alimentación y haciendo ejercicio, De eso no se exenta nadie. Recordemos que el cuerpo está hecho para caminar 11 kilómetros diarios. ¿Quién los camina hoy en día? Nadie. Deportistas de alto rendimiento tal vez, y esos a veces no. En la actualidad todos vamos a la tienda y en el carro, y vamos a la esquina y en el carro. Entonces imagínense nada más cómo está nuestro sistema circulatorio pidiéndonos a gritos, hazme caminar, ayúdame porque me estás matando. Y luego le echamos la culpa a todo el mundo y no tomamos la responsabilidad que nos corresponde, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es donde entra otra de las grandes cosas que yo adopté dentro de mis tratamientos, la fibra Perfect Shape. Este es un producto que salió muy reciente, no tiene mucho tiempo. Dentro de la medicina, yo al menos aprendí, o a mí me habían enseñado, que las fibras se daban si había estreñimiento, que las fibras se usaban si había problemas de colon, y en muy poca cantidad y con mucho cuidado, porque si hay pólipos se tapa el intestino y una serie de situaciones, ¿no? Entonces de repente veíamos que eran como más complicaciones que beneficios, entonces mejor terminamos por hacerla a un lado.
Yo realmente recetaba muy pocas veces fibra porque no entendía hasta dónde era la magnitud de lo que requería el intestino en fibra. Anteriormente lo obteníamos de frutas, lo obteníamos de verduras, pero hoy en día nadie consume verduras y todo el mundo consume frutas solo en jugo, que es prácticamente la pura azúcar. Entonces ya no le damos fibra al intestino. Nuestro intestino y el estómago trabajan si nosotros caminamos. Porque luego me van y me dicen, es que hago, no sé, 2 horas de pesas. Le digo, ¿y eso como para qué? Entonces, el mejor ejercicio que puede hacer nuestro cuerpo y para lo cual fuimos hechos, el ejercicio fisiológico por excelencia es caminar. Y necesitamos caminar. Todas esas personas que tienen esos abdómenes globosos, que los ven por ahí de lado y los vemos así, traen más de 8 kilos de materia fecal estancada dentro de los intestinos. Y luego se preguntan por qué están enfermos. El principal órgano que cataliza la función de todos los filtros en nuestro cuerpo, para poder estar sanos tenemos 4 filtros y depende de que nuestros órganos trabajen, que estos 4 filtros estén trabajando al 100. El primer filtro es el intestino y todo el mundo estreñimiento y todo el mundo sentado y todo el mundo en el carro y todo el mundo refresco y todo el mundo harinas y azúcares refinadas y carnes rojas y lácteos de origen animal. Si ese intestino hablara, no les digo qué les diría, porque no les daría las gracias. Entonces, si mi intestino y mi estómago está hecho para caminar 11 kilómetros diarios y por medio de eso se activa o trabaja, si yo no camino, pues obviamente no va a trabajar. Si yo no tengo mi colon desintoxicado, no va a trabajar. De todas las personas que están aquí, levanten la mano con toda honestidad. No se trata de quedar bien con nadie. ¿Cuántos se han hecho un lavado intestinal o un lavado colónico, aunque sea una vez en su vida? Levanten la mano. Muchas felicidades, ya son un poquito más, casi la mitad son pacientes. No les voy a decir no cuenta porque ya se los había dicho. No, muy bien. Es bien importante limpiar el intestino. Si mi intestino está lleno, está atascado, está lleno de cochinadas, cuando les digo que se hagan los lavados, me quedaba yo tan sorprendida cuando empezaba a ver, porque me llevan fotos los pacientes y luego me dicen, doctor, ¿es normal que haya arrojado esto? Cosas como metales, cosas como cristal, natas negras, pedazos como plástico. Digo, por amor de Dios, imagínense nada más todo lo que trae cargando en el intestino. Y luego, y que gastritis, y que colitis, y que colitis, lo primero que tienen que hacer es un lavado intestinal. Y ya después, si requieren un tratamiento, entonces se hace. Si yo lo primero que hago es atacar mi intestino, mi estómago de pastillas, pues ¿saben qué le voy a resolver? Absolutamente nada. Momentáneamente le podré controlar un poco el dolor, momentáneamente podrá desinflamar, pero el problema sigue ahí. Y la cantidad de gases que secreta el intestino cuando está dañado y cuando está lleno de porquería, esos gases destruyen grandemente el sistema circulatorio, destruyen nuestros órganos, pero principalmente destruyen huesos. En los problemas con artritis, ¿qué es lo que hay que hacer? Los lavados colónicos los usamos mucho con la plata 1000, y les va extraordinariamente bien en procesos de artritis y en procesos de insuficiencia renal. Con un cuartito de plata se puede poner directo. Lo ideal sería que primero lo hagan con agua y un segundo lavado en ese mismo día se aplica la plata, y esto nos puede dar muy buenos resultados. Entonces, si yo destapo el intestino, todos los demás órganos van a trabajar mejor. El segundo filtro, ¿cuál es? El hígado. ¿Por qué hay tanta diabetes hoy en día? Aparte de que se enojen y se preocupen, hicieron un coraje y bla, 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 bla. Porque siempre les pregunto, cuando me llegan, sobre todo diabéticos de primera vez, siempre les pregunto, oiga, ¿y usted sabe por qué tiene diabetes? Ah, es que mi mamá tenía, y mi papá, y mis hermanos, y yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? Es que la genética, no, eso ya pasó a la historia. Eso ya no tiene absolutamente nada que ver. El mayor problema es la alimentación. La alimentación que llevamos tiene mucho que ver las emociones. El 80% de enfermedades, el problema son las emociones, que no las manejamos, que no las sabemos, que no las conocemos, que las guardamos, que las dejamos. Si nosotros manejamos de base las emociones que están
provocando estos padecimientos, ya tenemos la mitad resuelto del problema. Si después desintoxicamos el cuerpo, ya tenemos el 75%. Y si utilizamos soluciones que nos ayuden a regenerar y cargar eléctricamente, tenemos el 100% cubierto en condición de nuestra salud. Entonces aquí muy importante, el hígado, esta fibra, cuando me puse a investigar, está hecha a base de cascarillas naturales de frutas y verduras deshidratadas y también trae nutrientes, que eso me llamó grandemente la atención. En algún momento yo había intentado utilizar fibras y bueno, a lo mejor que yo cuido un poco más la alimentación, siempre me causaba mucho problema de inflamación, de producción de gases, malestar. Nunca había logrado consumir una fibra que yo dijese esta fibra es buena o funciona, porque todo lo que yo uso primero lo pruebo en mí para podérselo indicar a un paciente. Ya digo, bueno, si no me muero ya es ventaja, y lo contrario, si me causa algún bien, pues entonces yo entiendo que si yo que me cuido más o menos y cuido la alimentación, y digo más o menos porque nadie la cuida al 100%, digo, si en mí veo beneficios, pues obviamente en los pacientes que tienen problemas, pues va a haber un beneficio mayor, ¿no? Finalmente vimos la fibra, desde que la destapé me llamó mucho la atención el olor, algo muy fresco, la consistencia, la forma, no son polvos refinados, no trae azúcares, no trae químicos, no trae conservadores, y todo de lo que está hecho son fibras naturales. Entonces la empecé a implementar con los pacientes diabéticos y el resultado fue maravilloso. Empezaron a controlar sus glucosas rápidamente. ¿Por qué? Porque este tipo de fibras nos ayudan a evitar que suban los niveles de glucosa, pero sobre todo nos ayudan a evitar también la absorción de harinas y azúcares refinadas. Entonces ya los pacientes que llevaban un tratamiento estándar, que cuidan ya un poquito lo que comen, que hacen un poquito de ejercicio y que implementamos el uso de la fibra y el magnesio, les fue extraordinariamente bien. Para control de peso, esto me lo han preguntado mucho y siempre les hago hincapié en varias cosas, porque el control de peso todo el mundo quiere encontrar como una pastilla mágica y me la tomo y bajo 20 kilos en 2 días y soy la persona más sana del mundo, ¿no? Digo, para empezar, todo lo que consuman que baje rápidamente de peso están alterando su metabolismo. Un control de peso estable, adecuado, deben de ir bajando 2 kilos por mes. De esta forma su glándula tiroides trabaja bien, sus órganos trabajan bien, no tienen descompensaciones ni problemas. Claro que si hay mucha obesidad y sobrepeso y cambian y desintoxicamos, van a liberar mucho más peso, pero llega un momento donde se van sobre ese control, que deben ser 2 kilos por mes para que sea un control muy estable. ¿Qué encontramos para hacer este control de esta manera? Está el Inivex. El Inivex es otro de los productos que salió recientemente que me encantó, porque esto nos ayuda para control de peso sin causar problemas, no es algo químico, no daña glándulas, no se contrapone a ninguna edad. Para mí era un verdadero problema, pacientes con mucha obesidad y sobrepeso, y sobre todo siendo diabéticas hipertensas, porque habría que ponerlos a hacer ejercicio para activar trabajo de estómago, intestino, activar función de hígado, páncreas. Entonces era un gran problema, porque si son personas que están pesando 100 kilos, 115 y tienen las articulaciones de las rodillas destruidas, no había ni forma de ponerlos a caminar o hacer actividad física. Entonces, ¿cómo controlo a este paciente? ¿Cómo le hago para ayudarle y que se pueda controlar rápido? Y con el Inivex encontramos una muy buena respuesta. El Inivex está hecho a base de un cactus que se llama Jodia gordioni. La Jodia gordioni es un cactus que se extrae en África crece en grandes cantidades. Lamentablemente allá las personas lo consumen porque no tienen que comer. Entonces este cactus ayuda a sentir saciedad, ayuda a no tener esa ansiedad por estar comiendo todo el día y estar consumiendo cosas. Está hecho a base de Jodia gordioni, pero también trae antioxidantes y también trae en el complejo B. Para hacer algo para control de peso, pues la verdad es bastante bueno, porque es muy nutritivo, se puede utilizar en personas en todas las edades. Bueno, niños no, y no porque les haga daño. Los niños deben de controlar su peso con alimentación y ejercicio. Los niños no se deben utilizar ni medicamentos ni otras cosas más. Se puede utilizar desde adolescentes sin ningún riesgo, personas en todas las edades, a partir de ahí también, que tengan diabetes, que tengan hipertensión y que hay problema para controlar peso.
Aquí tenemos una muy buena opción. Lo complementamos con la fibra, que nos ayuda a controlar la absorción de harinas y azúcares y que nos ayuda a desintoxicar el colon y ayuda a producción de receptores para la absorción de los nutrientes. Lo complementamos con el magnesio, que nos hace las 320 reacciones químicas en nuestro cuerpo. El magnesio es un fijador muy alto de calcio. Lo que nosotros consumimos que contenga calcio lo recolecta y va y lo fija directamente al hueso. De hecho, es una distribución muy importante también en vía gástrica. Esas personas que tienen mucha inflamación intestinal, sobre todo en los hombres, a veces es por falta también de consumo de calcio. Y la otra, vean también qué calcio consumen. Los calcios tradicionales que se les dan de áreas médicas generalmente son los puros carbonatos. Un calcio de calidad debe de tener fijadores. Si yo consumo un calcio con fijadores y aparte consumo, estoy tomando la proteína que me da complejo B y consumo el magnesio, pues obviamente los resultados van a ser muy buenos. Y incrementamos la proteína cistelar, porque aquí tendríamos un paquete completo para lo que se puede utilizar en control de peso en todas las edades, sin ningún riesgo y sin ninguna complicación. Y pues bueno, ya casi para terminar y concluir, aquí está la clave. Esto lo van a entender por lo pronto, personas que trabajan en energía, para los demás va a ser un poquito complicado. Traté de resumírselos de la forma más concreta y más precisa. ¿Por qué trabajan? ¿Por qué funcionan los productos en dispersión de energía eléctrica en nuestro cuerpo? La base es agua en esto, sobre todo el magnesio y la plata. Entonces ya me han tocado por ahí personas que los ven y dicen, pero ¿cómo va a curar eso? ¿Cómo va a sanar eso si es agua? Yo les digo, bueno, pónganse una gotita de agua en un ojo para que vean lo que hacen. Y si no creen magnesio, no se lo recomiendo, pero con el magnesio les va a quedar un recuerdo de 3 días que no se les va a olvidar para el resto de su vida. No les pasa nada, pero el recuerdo no se les va a olvidar nunca. Y entonces es cuando se van a dar cuenta cómo actúa en el cuerpo, porque es electricidad. Tenemos que, de acuerdo a lo que comprueban la ciencia, todos los grandes científicos, esto no me lo inventé yo, no se me ocurrió y no me lo saqué de la manga. De acuerdo a lo que está comprobado científicamente, la luz es de carácter ondulatorio. Todo lo que vemos, absolutamente todo lo podemos ver porque todo tiene ondas de vibración en diferentes tonalidades y colores. De acuerdo a esto, esa ondulación es lo que llamamos vibración. Nosotros percibimos las cosas, los cuerpos, el movimiento por la vibración que tienen estas partículas del uso de energía, lo cual vibra entre las octavas 4 a 20. Todo nuestro mundo existe porque se cierra el ciclo, se llaman octavas, pero en realidad son ciclos de 7. 7 días trae la semana. En 7 meses el ser humano está listo para poder nacer, todavía no está a lo mejor al 100%, pero a partir de los 7 meses ya puede vivir fuera del cuerpo materno. En 7 días se hizo la creación, 7 son las notas musicales, todo funciona en séptimas en nuestro mundo y en nuestro cuerpo. Todos son ciclos de 7. Entonces estos vibran entre la cuarta y la 20 octava, o sea, van de 16 a 1.408.576 vibraciones por segundo. ¿De qué depende que nosotros captamos la vibración, la vemos o nos podemos dar cuenta que esto existe y que esto está vivo? De acuerdo a la cantidad de vibraciones que llevas. Esto se puede llamar vida, se puede llamar verdad, se puede llamar inteligencia, sentimiento, amor, color, olor, sabor, pensamiento, sonido. Cualquiera de esas cosas que se identifique en este nivel es vida. Y todo lo que es vida es saludable. Todo existe porque vibra en este movimiento ondulatorio. La diferencia es el rango de movimiento, la frecuencia con que se presenta y el número de veces que ocurre este movimiento. Todo en la vida vibra en octavas. Yo cuando leí esto me quedé bien sorprendida y pues rápidamente lo entendí. Ponían el ejemplo de una piedra. A mí en condiciones normales, si me hubieran preguntado que si una piedra está viva, yo hubiese dicho que no. Dicho, no está viva, ¿cómo no está viva una piedra? Si me hubiesen preguntado, ¿la silla en la que está sentado está viva? Yo hubiese dicho no. Y ahora sabemos que sí.
Absolutamente todo lo que vemos está vivo, todo el piso que pisamos, la cantera con la que están hechas las paredes, la silla en la que están sentadas, la ropa que usan, todo está vivo, absolutamente todo. Anteriormente solamente decíamos vivo el ser humano, los animales, las plantas, y ya sabemos en la actualidad que no, todo está vivo. Y depende de la vibración que tenga la energía en mi cuerpo, también es el nivel de salud que yo voy a tener y voy a manifestar. Entonces ponemos el ejemplo de una piedra, es un material denso. Una piedra, su energía vibra en la primera octava. Esta tiene 2 vibraciones por segundo, por eso nosotros si la vemos decimos esto no está vivo porque no se mueve. Lo cierto es que sí está vivo y sí se mueve, pero solamente tiene 2 vibraciones por segundo. Por eso no podemos captar que esto está vivo. Los minerales